¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir trabajando con los contenidos del curso y para hoy tenemos el tema más ejemplos de equilibrios de cuerpo rígido. Estuvimos trabajando el último día con esto y por lo tanto vamos a complementar con este video esa clase. Vamos a aprender cómo trabajar con barras homogéneas y con conjuntos de masas. Sin más, entonces vamos por el video. Bien, vamos a seguir con nuestro tema. El último día de clases aprendimos que un objeto está en equilibrio estático cuando podemos asegurar que no se traslada. Eso es, que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Pero también vimos que no es suficiente asegurar que un objeto no se mueve, sino que también tenemos que asegurar que el objeto no rota. Eso es, que la suma de sus momentos de torsión también sea igual a 0. Y vimos mediante un par de ejemplos cómo, tratando un objeto como un cuerpo rígido, es decir, donde todas las fuerzas no se aplican en un solo punto, es necesario entonces aplicar la sumatoria de momentos de torsión alrededor de un punto. Escoger el punto de rotación de tal manera que permita que podamos eliminar alguna de las fuerzas que generen rotación. Para poder seguir en esto vamos a resolver un par de ejemplos para terminar de pulir ese tema y poder asignar ya una hoja de trabajo. Muy bien. Tenemos nuestro ejemplo número 1, que dice así: la viga horizontal de la figura pesa 150 newtons y su centro de gravedad está en su centro. Es decir, esta primera parte me dice que esta viga, desde este punto a este punto, tiene un peso de 150 newtons, pero el peso lo podemos asumir que se encuentra en su centro, es decir, podemos afirmar que la viga es homogénea. Al decir que la viga es homogénea, estamos garantizando que su centro geométrico también es su centro de gravedad. Entonces la fuerza se aplica exactamente a la mitad, 150 newtons. Calcule la tensión en el cable, ¿sí? Siendo el cable este cable que va de este punto a este punto, y las componentes de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Vean que en esta viga está soportada, se encuentra en un apoyo que no permite que se traslade ni de forma vertical ni de forma horizontal. Este se ve que está atornillado y tiene un peso en su extremo de 300 newtons. Para poder resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre en el cual vamos a colocar todas las fuerzas que intervienen en esta viga. Vamos a dibujar la viga y vamos a colocar la tensión, que es una fuerza que se ejerce con un ángulo específico, el peso de 300 newtons, el peso propio de la viga de 150 newtons y las componentes de la fuerza ejercida por la pared en el punto de unión con la pared. Esta viga entonces tiene un diagrama de cuerpo libre más o menos de esta forma. Si suponemos que esta es la viga, vean, le puse punto A en la unión, punto B en el extremo. Tiene un peso de 300 newtons en el extremo, 150 newtons es el valor de la fuerza en el centro. Tenemos una reacción vertical aplicada hacia arriba. ¿Por qué la coloqué hacia arriba? Porque este punto de la pared se está encargando de que la viga no resbale, este extremo no resbale hacia abajo. Por lo tanto tiene una reacción vertical. Y tiene una reacción horizontal en contra de la pared porque impide que la viga atraviese la pared. Por eso la coloqué de esa forma. Tenemos la tensión generando un ángulo específico con respecto a la viga. Ese ángulo no tenemos y por lo tanto hay que calcularlo también. Entonces, obtengamos primero los datos de algunos de los elementos que no conocemos. Por ejemplo, el ángulo. Podemos utilizar trigonometría para darnos cuenta que en el caso de este ángulo formado entre la viga y la tensión, podemos utilizar alguna función trigonométrica para calcularlo. Dado de que la viga mide 4 y el cable mide 5 y la distancia entre el apoyo del cable y la viga mide 3, pues podemos utilizar tal vez el coseno del ángulo. Vean, en este caso, ¿sí? Coseno del ángulo, ¿sí?, es igual a la relación que existe entre el adyacente 4 y la hipotenusa 5. Vean, o sea que el coseno del ángulo es 4/5. También podemos darnos cuenta que el seno del ángulo es igual a la relación que hay entre el opuesto, que en este caso sería 3, y la hipotenusa, que es 5. Entonces, bien, no necesito sacar el ángulo específicamente, sino simplemente necesito el coseno del ángulo y el seno del ángulo. Ahora sí, vamos nuevamente ahora a
hacer otros cálculos. En este caso, dado de que la viga está en equilibrio, voy a hacer la suma de las fuerzas y estas tienen que ser 0. La suma de las fuerzas igual a 0. Pero como ahora tenemos tantas fuerzas horizontales, bueno, tenemos fuerzas horizontales y fuerzas verticales, entonces tenemos que hacer nuestra suma de fuerzas horizontales y la suma de fuerzas verticales. Entonces empecemos haciendo nuestra suma de fuerzas en el eje X. Estamos hablando de horizontales también. La suma de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Bueno, vean que tenemos nuestra reacción horizontal. Reacción horizontal, ¿sí? Apuntando hacia la derecha, por lo que la puse positiva, menos la componente de la tensión en el eje X. Entonces vamos a poner la tensión multiplicada por el coseno, por la ubicación en donde coloque, por la ubicación del ángulo, del coseno de ese ángulo. Y eso tiene que ser igual a 0. Tenemos una ecuación y dos incógnitas, la tensión y la reacción horizontal. Ahora hagamos la suma de las fuerzas en el eje Y. Suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Pues tenemos una reacción vertical, ¿sí? Apuntando hacia arriba. Entonces vamos a colocar aquí reacción vertical más la componente de la tensión vertical. Entonces vamos a colocar aquí tensión multiplicada por el seno de ese ángulo. Son las dos fuerzas verticales hacia arriba, menos tenemos 300 newtons aplicados hacia abajo del peso, menos 150 newtons aplicados hacia abajo de la viga homogénea. Y son las únicas fuerzas que tenemos vertical, y esto tiene que ser igual a 0. Y aquí acumulamos otra variable, que es la reacción vertical. Entonces en este conjunto de dos ecuaciones tengo reacción vertical, reacción horizontal y tensión como incógnitas. Para poder resolver el sistema necesito entonces de una tercera ecuación. Esa ecuación nosotros la vamos a calcular o la vamos a obtener usando la sumatoria de momentos de torsión. Sumatoria de momentos de torsión. Esto tiene que ser igual a 0. Para poder hacer la suma de momentos de torsión debemos escoger un punto de rotación. ¿Cuál va a ser ese punto de rotación? Pues vamos a escoger que este punto de rotación sea, recuérdense, debemos escoger un punto que me permita eliminar la mayor cantidad de variables. Si nosotros escogemos el punto A como rotación, dado de que la reacción vertical y la reacción horizontal se aplican en ese punto de giro, no van a generar una rotación. Y si lo aplico en el punto B, las fuerzas que no generan rotación es la tensión y la fuerza de 300 newtons. Por lo que, dado de que tengo más variables en el punto A, voy a hacer mi sumatoria de momentos de torsión en el punto A. Sumatoria de momentos de torsión en el punto A. Y tiene que ser igual a 0. Empecemos entonces. La reacción vertical, dado de que se apunta, se aplica en el mismo punto de giro, no genera momento de rotación, momento de torsión, o sea, no genera rotación, igual que la reacción horizontal no genera rotación, pero la fuerza de 150 newtons sí genera rotación. La idea aquí es pensar en qué dirección generaría la fuerza de 150 newtons una rotación si asumimos que el punto de giro es el punto A. Vean que si nosotros aplicamos eso, entonces me va a generar una fuerza de rotación a favor de las manecillas del reloj, por lo que la tomamos negativo. Bueno, el momento de torsión es fuerza por distancia, en este caso serían 150 newtons multiplicado por la distancia, dado de que está aplicado en el centro de la viga. Si la viga tiene una longitud de 4 metros, entonces la mitad de la viga sería 2 metros. Por aquí tenemos 2. Pensemos ahora en las componentes de la tensión. Tenemos una componente de tensión en X y tenemos una componente de tensión en Y. La componente de tensión en X apunta exactamente al punto de giro, por lo que no genera una rotación, mientras que la componente de la tensión en Y sí genera una rotación. Veámoslo, agreguemos estas fuerzas aquí para comprender mejor el giro. Bien, vean, he agregado aquí tensión en X y tensión en Y. La tensión en X, asumiendo el punto de giro en A, no va a generar un giro en ese punto, alrededor de ese punto, mientras que la tensión en Y sí lo va a generar, por lo que entonces vean de que si la tensión Y se aplica suponiendo el punto de giro en A, entonces va a generar una rotación en contra de las manecillas del reloj, por lo que sería más la tensión en Y, que es tensión por el seno del ángulo, multiplicado por la distancia. Como el punto de giro es A,
La distancia del punto de giro a la fuerza que se aplica en B es 4, por lo tanto aquí ponemos 4. ¿Sí? Tenemos la tensión en Y, tenemos el peso, tenemos la fuerza de 300 newtons que también genera una rotación a favor de las manecillas del reloj, entonces sería menos la fuerza es 300 newtons y la distancia es 4. Y como estas tres son las únicas fuerzas que generan una rotación, entonces esto tiene que ser igual a 0. Observen que esta ecuación, la única incógnita que tiene es la tensión, por lo que podemos resolver esta ecuación de una vez. Menos 150 por 2 es menos 300 newtons metro, más tensión por el seno del ángulo, que vimos que el seno del ángulo es 3/5, multiplicado por 4, menos 300 por 4, que es 1200, vamos a hacer un poco esto para abajo, y esto tiene que ser igual a 0. Podemos despejar finalmente el valor de la tensión. Tensión va a ser igual, ¿sí?, a 1200 más 300 dividido 4 por 3/5. Si hacemos eso rápidamente en una calculadora, obtenemos el resultado de 625 newtons. Ustedes pueden comprobar allí donde se encuentran que este resultado es correcto. La tensión entonces tiene un valor de 625 newtons. Ahora, teniendo la tensión, puedo determinar cuál es el valor de la reacción horizontal y de la reacción vertical. Dado de que en la primera ecuación, vean, teníamos aquí reacción horizontal menos tensión coseno del ángulo es igual a 0, podemos encontrar que la reacción horizontal es igual a la multiplicación de la tensión por el coseno del ángulo. Dado de que la tensión es 625 newtons y el coseno del ángulo lo tenemos como un valor de 4/5, entonces este valor de la reacción horizontal me va a dar un valor de 500 newtons. Entonces aquí tenemos que la reacción horizontal es de 500 newtons. ¿Vean? Es decir, la reacción horizontal o la fuerza con que la pared está empujando a la viga, ¿sí?, en la dirección de la viga, es de 500 newtons. Ahora, para el cálculo de la reacción vertical, utilizamos la suma de fuerzas en Y, que nos había quedado esta ecuación. Despejando la reacción vertical, esto va a ser igual a... vean, tenemos 300 y 150, son 450 porque pasaron al otro lado positivos, menos la tensión multiplicado por el seno del ángulo. Si hacemos esto rápidamente en una calculadora, son 450 menos la tensión, que ya habíamos visto que es de 625 newtons, multiplicado por el seno del ángulo, que es 3/5. Eso me da como resultado de 75 newtons. Por lo que podemos concluir entonces que las componentes de la reacción en el apoyo son de 500 newtons de forma horizontal, 75 newtons de forma vertical, y la magnitud de la tensión en el cable es de 625 newtons. Y ahí hemos encontrado entonces lo que el problema me solicitaba. Bien, nuestro ejemplo número 2 dice así: dos esferas uniformes e idénticas sin fricción, cada una con un peso W, descansan como se muestra en la figura, en el fondo de un recipiente rectangular fijo. Ok, pausa aquí. Hay dos elementos importantes aquí. Si las esferas descansan, no se están moviendo, están en completamente equilibrio. Las esferas son idénticas y sin fricción. Si no tienen fricción, recuérdense que el último día de clases vimos que los elementos que no tienen fricción generan un solo tipo de reacción, que es perpendicular a su superficie de apoyo. Entonces hay que tener pendiente de eso para lo que vamos a ver a continuación. La línea que une los centros, es decir, la línea que une este centro de esta esfera con este centro de esta esfera, forma un ángulo θ con una horizontal. En la figura aquí no mucho se aprecia, pero tendría que ser el ángulo que está en medio de estas dos, es el ángulo θ. Halle las fuerzas ejercidas sobre las esferas por el fondo del recipiente, es decir, qué fuerza está ejerciendo el fondo del recipiente, por los costados, dice aquí,
costados del recipiente, es decir, la fuerza que ejerce el recipiente sobre la esfera esta y la fuerza que ejerce el recipiente sobre esta esfera. Y una contra la otra, es decir, con qué fuerzas se están empujando una contra la otra. Vean de que por la tercera ley de Newton, acción y reacción, la fuerza con que la esfera superior empuja a la esfera inferior es la misma fuerza con que la esfera inferior empuja a la esfera superior para mantenerlas tal y como están. Primeramente, entonces, para poder resolver este problema, dibujemos un diagrama de cuerpo libre en donde vamos a dibujar las dos esferas juntas para hallar las primeras dos preguntas: las fuerzas ejercidas sobre las esferas por el fondo y por los costados del recipiente. Entonces dibujemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Más o menos me va a quedar así. Muy bien. Aquí están las dos esferas. La esfera superior es esta figura y la esfera inferior es esta figura. He reemplazado ahora el recipiente por fuerzas. ¿Sí? Vean, me faltaba la reacción en el fondo. La reacción en A es la reacción que el recipiente ejerce sobre la esfera superior. La reacción en B es la fuerza que el recipiente ejerce sobre la esfera inferior. Y la reacción C es la reacción que el fondo del recipiente ejerce sobre la esfera inferior. Entonces, vean, tenemos reacción B, reacción A, reacción C, son tres fuerzas. Peso de una esfera, el peso de otra esfera, que son 5 fuerzas. Entonces, aquí tenemos dibujadas las 5 fuerzas. Para poder resolver este problema, inicialmente vamos a tratar de plantear la suma de las fuerzas, como siempre. Dado de que está en equilibrio, sí, porque descansa, empezamos entonces dibujando diagramas de cuerpo libre para las fuerzas verticales para este diagrama. Primero, la suma de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Revisemos qué fuerzas tenemos en X. Tenemos entonces aquí una reacción B, que es una reacción que apunta hacia la derecha. Entonces vamos a poner igual a reacción C menos, vean de que otra fuerza de reacción que se genera es la de A, pero en dirección contraria. Entonces aquí tenemos una primera ecuación con dos incógnitas y son las únicas dos incógnitas que tenemos. Entonces reacción C menos reacción A es igual a 0. No logramos nada. Planteemos ahora la suma de las fuerzas en el eje Y. Suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Pues aquí tenemos el peso hacia abajo, entonces menos W, que sería el peso de una esfera, menos el peso de la otra esfera, más la reacción C. Vamos a poner aquí reacción C. Uy, aquí arriba tengo un error, ¿verdad? Porque es la reacción B. Ahorita que ingresé esta reacción. Reacción B es la reacción que se ejerce de forma lateral hacia la derecha. Reacción A es la forma que se ejerce de forma lateral hacia la izquierda. Son nuestras dos fuerzas horizontales. Aquí había cometido un error. Y dado de que son las únicas fuerzas que tengo, porque no hay fricción, entonces no hay fuerza paralela a la superficie, podemos determinar cuál es el valor de la reacción C inmediatamente. La reacción C va a ser igual a 2 veces el peso. Y ya, tenemos nuestra primera ecuación, nuestro primer resultado. Para poder calcular la otra respuesta, ¿sí? Dado de que aún tengo dos incógnitas y solamente una ecuación, porque ya suma de fuerzas en Y no se puede utilizar, vamos a calcular ahora la suma de los momentos de torsión. Pero recuérdense, debemos escoger un punto de giro. Voy a escoger el punto de giro. Vamos a ver en el centro de la esfera inferior. ¿Por qué en el centro de la esfera inferior? Es decir, en este punto, este de acá. Porque este punto me permite a mí eliminar la reacción B, la reacción C y un peso. Y solamente me van a quedar dos fuerzas. Por eso es que lo he escogido. Entonces empecemos con la suma de torques o torcas alrededor del centro de la esfera inferior. Llamemos a ese punto el punto BC. Le voy a llamar BC porque es la unión de las fuerzas C y B. Ok. Analicemos pues. Voy a suponer que estas dos esferas pueden girar alrededor del centro de la esfera inferior. La reacción B apunta exactamente al punto de giro, por lo que no genera momento de torsión.
El peso W también apunta hacia afuera del punto de giro y la reacción C apunta hacia ese punto de giro, no genera momento de torsión. Pero el peso de la esfera superior sí va a generar momento. Entonces aquí sería el peso multiplicado por la distancia. Recuérdense algo bien importante. La distancia, la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. Dado de que el peso es vertical, si es hacia abajo, la fuerza o la distancia a la que tengo que medir desde el punto de giro hacia donde se aplica la fuerza es la distancia horizontal, por lo que yo necesito la fuerza la distancia que va de este punto a este punto. Esa la podemos obtener si utilizamos trigonometría básica. Dado de que tengo un triángulo de este punto a este punto a este punto, entonces dámonos cuenta que la hipotenusa de ese triángulo tiene una longitud 2r, por lo que la distancia horizontal sería 2r multiplicado por el coseno, eso es CSO, no es coseno, de ese ángulo θ. Y esto es el momento que genera el peso de la segunda esfera, pero ese peso haría girar el conjunto de las dos esferas a favor de las manecillas del reloj, por lo que le tengo que colocar un menos. Imagínense, el punto de giro es esto y esta fuerza se aplica hacia abajo, generando entonces que el giro sea a favor de las manecillas del reloj. Apliquemos ahora la siguiente torca. La reacción A genera un momento de torsión, pero este momento de torsión, es decir, el giro que le provocaría alrededor de este centro, es en contra de las manecillas del reloj, por lo que este es positivo, y sería la reacción en A, reacción en el punto A, multiplicado por la distancia. Y la distancia, otra vez, dado de que la fuerza es horizontal, la distancia necesita ser vertical, es decir, que necesito la distancia del punto de giro a este punto, que es donde se aplica la fuerza, de este punto a este punto, que nuevamente lo puedo sacar por trigonometría, y sería 2r multiplicado por el seno del ángulo θ, y eso es igual a 0. E inmediatamente nos damos cuenta de que podemos obtener cuál es el valor de la reacción A, dado de que es la única incógnita que tengo en asumiendo que el ángulo lo conozco. Pasamos entonces, vean de que, aquí puse R mayúscula, es R minúscula. Vean de que 2R está en esta expresión y también lo tenemos aquí, por lo que podemos cancelarlo y simplemente entonces me queda W, que es el peso, multiplicado por el coseno del ángulo, dividido el seno de ese ángulo, que es lo mismo a escribir W, dado de que una relación trigonométrica coseno sobre seno es cotangente del ángulo. Y tenemos entonces el valor de la reacción A. ¿Cómo puedo determinar la reacción B? Pues regreso a la primera ecuación. La suma de fuerzas en X es reacción B menos reacción A. Entonces, al despejar esa ecuación, obtengo que la reacción B es igual a la reacción A. Por lo que la reacción B es exactamente igual a W multiplicado por la cotangente del ángulo. Y ahí tenemos entonces resuelto las dos primeras preguntas de este problema: la reacción A, la reacción B y la reacción la fuerza que ejerce el suelo. Vamos ahora a intentar resolver la tercera pregunta. Muy bien, vamos entonces con nuestra tercera pregunta. El problema me pide que determine la fuerza que una esfera ejerce sobre la otra. Para poder hacer eso, nosotros vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre en el que vamos a colocar únicamente una esfera. Entonces, el diagrama de cuerpo libre más o menos me quedó así. Esto representa el diagrama de cuerpo libre de la esfera inferior, siendo RB la reacción o la fuerza que el recipiente ejerce en un costado, RC la fuerza que ejerce en el fondo, W el peso de esa esfera y FC la fuerza de contacto. Recuerden que RB la acabamos de calcular y nos resultó que era W por la cotangente del ángulo. RC nos resultó ser 2 veces W y W pues es el peso, y la única incógnita en esto es la fuerza C. No es posible que intentemos realizar una suma de momentos. Bueno, sí es posible, pero es un poco más complejo, porque si nosotros escogemos hacer una suma de momentos de torsión alrededor del centro de la esfera,
entonces nos damos cuenta que ninguna de estas fuerzas ejerce momento de torsión. Por lo que deberíamos escoger un punto de rotación fuera del centro, lo que nos podría complicar un poquito el procedimiento. Entonces, en lugar de hacer suma de momentos de torsión para lograr el equilibrio de la partícula, vamos a intentar hacer una suma de fuerzas, ya sea horizontal o vertical. Dado de que la mayoría de fuerzas son verticales, voy a escoger entonces hacer una suma de fuerzas horizontales. Suma de fuerzas horizontales, o sea, nx. Y esas tienen que ser 0. ¿Qué fuerzas tenemos horizontales? Pues tenemos la reacción B hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Reacción B menos la componente de la fuerza de contacto horizontal, que esta sería la fuerza de contacto, Fc, multiplicado por el coseno del ángulo θ, y eso tiene que ser igual a 0. Observen que es la fuerza C por el coseno del ángulo, dado de que la fuerza es forma un ángulo θ con horizontal, o con el eje X. De esta ecuación, entonces, nosotros podemos encontrar inmediatamente cuál es el valor de la fuerza de contacto. Si despejamos, la fuerza de contacto va a ser igual a la reacción B dividido el coseno del ángulo θ. Pero como la reacción B ya la habíamos calculado antes y nos había dado que era W por la cotangente del ángulo, ahora nos queda dividido coseno de ese ángulo. Si simplificamos por una identidad trigonométrica, recuérdense, coseno es coseno partido seno, lo que nos queda simplemente como W dividido seno del ángulo. Pero 1 partido seno del ángulo es exactamente igual a la cosecante del ángulo, por lo que finalmente nosotros podemos definir que la fuerza de contacto entre las dos esferas se puede calcular como W multiplicado por la cosecante, no, pues es coseno, cosecante de ese ángulo. Y entonces tenemos respondida la tercera pregunta. Bien, y es así como llegamos al final de este video. De verdad, recuérdense que siempre estos videos son con el fin de que les sean muy útiles. Recuérdense también, por favor, que si les gustó, dejar su like. Y si quieren estar pendientes de cuando yo suba nuevos videos, también no olviden pinchar en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.